Imagina tu hígado como la fábrica química más sofisticada jamás diseñada. En este mismo instante, mientras lees esto, está realizando más de 500 reacciones bioquímicas diferentes cada segundo. Filtra toxinas, fabrica proteínas, almacena energía y regula hormonas. Pero aquí viene la parte inquietante. A diferencia de tu corazón que grita de dolor durante un infarto, tu hígado sufre en completo silencio. No tiene receptores de dolor. 0. Podrías tener ahora mismo la mitad de tu hígado dañada y no sentir absolutamente nada. Eso es lo que lo convierte en el órgano más peligroso en su sufrimiento silencioso. Absorbe castigo sin que te enteres, hasta que un día el daño se vuelve irreversible. Ahora, ¿qué pasa cuando el alcohol entra en esta ecuación? En el momento en que el etanol cruza tus labios, tu hígado no ve una bebida para relajarse. Ve veneno. Veneno de prioridad, uno que debe neutralizarse de inmediato. Así es como comienza la destrucción. El alcohol se descompone en 2 etapas. Primero, una enzima llamada alcohol deshidrogenasa convierte el etanol en algo mucho peor, acetaldehído. Y el acetaldehído no solo es tóxico, es un carcinógeno clasificado por la Organización Mundial de la Salud, como tan peligroso como el asbesto. Esta molécula ataca directamente tu ADN desordenando el código genético dentro de las células del hígado. Pero el daño no termina ahí. Mientras tu hígado intenta desesperadamente procesar el acetaldehído, ocurre algo aún más insidioso. Todo tu metabolismo entra en pausa. Un estudio histórico publicado en The Lancet en 2018 destrozó el mito del consumo seguro de alcohol. Analizando datos de 195 países, los investigadores concluyeron que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol para la salud general. Ni una copa de vino ni una cerveza el fin de semana 0. ¿Por qué? Porque incluso una sola bebida activa lo que los investigadores llaman una pausa metabólica. En el momento en que el alcohol entra en tu torrente sanguíneo, la oxidación de grasa, el proceso mediante el cual tu hígado quema grasa almacenada para obtener energía, cae un 73%. Tu hígado, que normalmente funciona como un horno quema grasa, básicamente se apaga durante horas solo para lidiar con el alcohol. Es como obligar a un bombero a dejar de salvar personas para ponerse a limpiar un derrame. Y si bebes con regularidad, ese retraso se vuelve crónico. La grasa empieza a acumularse, aparece la inflamación, y el órgano que antes te protegía comienza a ahogarse en su propia disfunción. Así que cuando decides dejar el alcohol durante 30 días, le estás dando a tu hígado la primera oportunidad real en años de recordar para qué fue diseñado. Antes de continuar, si este video te está gustando, hasta ahora deja un comentario con un 1, para que sepa que este contenido te aporta valor y podamos seguir creando videos significativos que no querrás perderte. El reloj empieza a correr en el momento en que tu última copa sale de tu sistema. Dentro de las primeras 24 horas, tu hígado cambia a modo de reparación de emergencia. Pero antes de que pueda comenzar la sanación, debe terminar la operación de limpieza. El acetaldehído, ese subproducto tóxico, no desaparece al instante. Permanece en tu sangre como un fantasma químico. Las vías de desintoxicación de tu hígado entran en sobremarcha descomponiendo hasta la última molécula. Células especializadas llamadas células de Kupfer. Los soldados del sistema inmune estacionados dentro de tu hígado empiezan a reducir su respuesta inflamatoria. La hinchazón comienza a disminuir. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Tu hígado no trabaja solo. Está conectado con otro órgano de una forma que la mayoría de la gente nunca considera: tu intestino. Los científicos lo llaman el eje intestino-hígado, y es una de las relaciones más críticas de todo tu cuerpo. Cada gota de sangre que sale de tus intestinos viaja directamente a tu hígado a través de la vena porta. Es como una autopista que transporta nutrientes, pero también amenazas directamente hasta la puerta principal de tu hígado. Cuando bebes alcohol de forma regular, ocurre algo peligroso en el revestimiento de tu intestino. El alcohol actúa como un disolvente, disolviendo la capa protectora de mucosa,
y aflojando las uniones estrechas entre las células. Estas uniones deberían funcionar como puntos de control de seguridad, pero el alcohol las fuerza a abrirse creando brechas. Esta condición se conoce como intestino permeable. A través de esas brechas, bacterias, toxinas y partículas de comida parcialmente digerida se escapan hacia el torrente sanguíneo. Tu hígado, que ya está luchando por procesar el alcohol, ahora se enfrenta a una segunda invasión. Investigaciones del Rush University Medical Center revelaron algo notable. Dentro de las 24 a 48 horas posteriores a dejar el alcohol, esas uniones estrechas comienzan a cerrarse de nuevo. La barrera intestinal empieza a repararse. A medida que el intestino sana la avalancha de toxinas bacterianas que llegan al hígado, se reduce a un goteo. De repente, la carga de trabajo de tu hígado se reduce a la mitad. Ahí es cuando empiezas a notarlo. La hinchazón constante disminuye. La niebla mental comienza a disiparse. Al mismo tiempo, ocurre otro cambio importante. El alcohol interfiere con la capacidad de tu hígado para almacenar glucosa en forma de glucógeno. Por eso las personas que beben con frecuencia se despiertan temblorosas o con antojos intensos de azúcar. Para el tercer día sin alcohol, tu hígado recupera el control del metabolismo de la glucosa. Los temblores desaparecen. Los antojos de azúcar se atenúan. Tus niveles de energía se vuelven más estables. Esta es la base. Las primeras 72 horas no tratan de una transformación espectacular. Se trata de estabilización, de que tu cuerpo detenga la hemorragia y se prepare para una sanación real. Al final de la primera semana sucede algo extraño. Tu hígado está sanando. Tu intestino se está reparando. Sin embargo, tú te sientes peor. Ansioso, inquieto, quizá incluso irritable, sin una razón clara. Esto no es debilidad, es química. El alcohol es un maestro manipulador de los neurotransmisores. Cuando bebes el alcohol, inunda tu cerebro con GABA, el ácido gamma-aminobutírico. El GABA es el pedal de freno natural de tu cerebro, ralentiza la actividad y crea esa sensación de relajación que la gente persigue al beber. Al mismo tiempo, el alcohol suprime el glutamato, el acelerador del cerebro. El glutamato es responsable del estado de alerta y la energía. Durante meses o años, tu cerebro se ha adaptado a este equilibrio artificial. Produce menos GABA de forma natural y aumenta los receptores de glutamato para compensar. Pero ahora de repente el alcohol ha desaparecido y tu cerebro sigue atrapado en ese modo de compensación. Tienes demasiado glutamato disparándose y no suficiente GABA para calmarlo. El resultado es una tormenta neurológica. Tu sistema nervioso está sobreexcitado, hiperactivo en carne viva. Por eso la ansiedad se dispara durante la primera semana. Tu corazón se acelera. Tus pensamientos se desbocan. Te sientes nervioso, tenso al límite. Es literalmente tu cerebro vibrando a una frecuencia más alta de la que debería y necesita tiempo para recalibrarse. Luego está tu sueño, o más bien el extraño y vívido caos que lo reemplaza. El alcohol altera el sueño REM, la fase en la que tu cerebro procesa emociones y consolida recuerdos. Cuando dejas de beber, tu cerebro experimenta lo que los científicos llaman rebote REM. Está hambriento de ese sueño de ensueño que le fue negado. Puedes despertarte de sueños tan vívidos que parecen reales. Algunas personas incluso reportan pesadillas intensas. Esto no es locura, es reparación. Tu cerebro está reconectando circuitos neuronales y poniéndose al día tras meses de mantenimiento mental incompleto. Pero hay otra capa más en el agotamiento, que sientes algo que la mayoría de la gente nunca relaciona. Agotamiento nutricional. El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo publicó investigaciones que muestran que el consumo crónico de alcohol deteriora gravemente la capacidad de tus intestinos para absorber vitaminas esenciales. En particular, la vitamina B1, la tiamina, que es fundamental para convertir los alimentos en energía. El alcohol también bloquea la absorción de vitamina B12, folato y zinc. Por eso la primera semana se siente tan agotadora. Tu hígado quiere sanar, pero está operando con un conjunto de herramientas vacío. Las enzimas que necesita están hambrientas de materias primas.
Pero en el momento en que vuelves a comer alimentos reales, tu intestino empieza a absorber vitaminas como una esponja seca. Tu hígado, inundado de nuevos suministros, entra en una marcha superior. Al final de la primera semana, lo peor de la tormenta ha pasado. Y en lo más profundo de tu hígado, algo extraordinario está a punto de ocurrir. En la segunda semana, tu hígado inicia una de las transformaciones más notables de toda la medicina. Empieza a liberar la grasa que ha estado asfixiando sus células durante años. La mayoría de las personas que beben con regularidad, incluso de forma moderada, desarrollan algún grado de enfermedad del hígado graso alcohólico, conocida como AFLD. No es algo dramático. No hay síntomas, pero bajo el microscopio las células del hígado se ven hinchadas saturadas de gotitas de grasa, que empujan el tejido sano hacia un lado. Esto ocurre porque el alcohol secuestra el metabolismo normal de las grasas del hígado. En lugar de quemar grasa para obtener energía o empaquetarla para su transporte, el hígado comienza a almacenarla. La grasa se acumula dentro de los hepatocitos, las principales células hepáticas, haciendo que el órgano se vuelva pálido y agrandado. Pero aquí viene lo asombroso. Este daño es reversible. Un estudio revolucionario de la University College London siguió a participantes del reto Dry January, personas que dejaron el alcohol durante solo un mes. Los resultados fueron extraordinarios. En promedio, los participantes redujeron el contenido de grasa en el hígado entre un 15 y un 20%. En apenas 30 días. Piénsalo. En menos tiempo del que se necesita para formar un nuevo hábito, tu hígado puede deshacerse de una parte significativa de la grasa que lo ha estado aplastando. A medida que la grasa se derrite, el hígado empieza a ablandarse. Recupera su color rojo profundo, una señal de que el flujo sanguíneo saludable está regresando. Las células ya no ahogadas por depósitos de grasa comienzan a funcionar con una eficiencia renovada. Enzimas que estaban lentas vuelven a responder, pero los beneficios van más allá del propio hígado. Al mismo tiempo se produce un cambio hormonal, uno que afecta especialmente a los hombres. El alcohol estimula una enzima llamada aromatasa, que convierte la testosterona en estrógeno. Por eso los hombres que beben en exceso suelen desarrollar lo que se conoce como barriga cervecera e incluso tejido mamario. Sus cuerpos están siendo literalmente feminizados por el exceso de estrógeno. Investigaciones publicadas en Alcoholism Clinical and Experimental Research mostraron que después de solo 2 semanas sin alcohol, el hígado empieza a filtrar el exceso de estrógeno de manera más eficaz. Los niveles de testosterona que habían estado suprimidos comienzan a recuperarse. El resultado. Los hombres empiezan a notar mayor tono muscular, reducción de la grasa abdominal, e incluso cambios en el estado de ánimo y la energía. No es algo dramático de la noche a la mañana, pero la trayectoria ha cambiado. El cuerpo está recordando cómo se siente el equilibrio hormonal. Tu hígado, que antes era un almacén de grasa y disfunción, se está convirtiendo de nuevo en una verdadera central de energía. Para la tercera semana algo cambia en tu mente. El mundo empieza a sentirse diferente. Los colores parecen más brillantes. La música suena más rica. Pequeños placeres. Una buena taza de café, una caminata matutina de repente vuelven a tener significado. Esto no es imaginación poética. Es tu sistema de dopamina reiniciándose. La doctora Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, ha pasado décadas estudiando cómo el alcohol afecta los circuitos de recompensa del cerebro. Su investigación en neuroimagen reveló algo profundo. El consumo crónico de alcohol embota los receptores de dopamina, los pequeños interruptores del cerebro, que registran el placer y la motivación. Cuando esos receptores se apagan, la vida se siente plana. Nada te entusiasma. Necesitas alcohol solo para sentirte normal. Y aún así la alegría es artificial y pasajera. Pero para la tercera semana sin alcohol, esos receptores comienzan a regenerarse. Tu cerebro empieza a producir dopamina de forma natural otra vez, respondiendo a experiencias reales en lugar de atajos químicos. Redescubres lo que los científicos llaman el subidón natural, la capacidad de sentir placer genuino en los momentos cotidianos.
La niebla mental que te ha perseguido durante meses o años finalmente se disipa. Tus pensamientos se vuelven más claros. Tu memoria más confiable. Esto no es fuerza de voluntad. Es biología reconfigurándose a sí misma. También hay cambios físicos visibles y medibles. Tu presión arterial baja a medida que disminuye el estrés sobre la vena porta del hígado. Tu piel se vuelve más clara y luminosa. El blanco de tus ojos se ve más brillante a medida que tu hígado filtra la bilirrubina, el pigmento amarillo con mayor eficiencia. Pero quizá el hallazgo más fascinante proviene de la vanguardia de la investigación genética. Un estudio de 2022 de Oxford Population Health examinó cómo el alcohol afecta a los telómeros, las tapas protectoras en los extremos de tus cromosomas. Piensa en los telómeros como las puntas de plástico de las agujetas. Cada vez que tus células se dividen, esas puntas se acortan un poco. Cuando se vuelven demasiado cortas, las células ya no pueden dividirse correctamente. Y eso es el envejecimiento a nivel molecular. El estudio descubrió que el alcohol acelera el acortamiento de los telómeros. En otras palabras, beber literalmente te envejece a nivel del ADN, haciendo que tu edad biológica sea mayor que tu edad cronológica. El gran avance. Cuando dejas de beber, el daño se ralentiza de forma drástica. No puedes retroceder el tiempo, pero sí puedes dejar de acelerarlo. Al renunciar al alcohol, no solo estás sanando tu hígado, estás protegiendo tu futuro genético. Tu cuerpo en el nivel celular más profundo está aprendiendo a envejecer con más gracia. Así que ya llegaste a los 30 días. Tu hígado se ha transformado. Pero ¿cómo apoyas esta sanación y haces que perdure? La ciencia ofrece algunos aliados sorprendentes. Primero, el café negro. Las investigaciones muestran que los compuestos del café, en particular el cafestol y el caweol, protegen activamente las células del hígado y reducen el riesgo de cirrosis. 2 o 3 tazas al día no solo son seguras, son terapéuticas. Luego, las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y la col rizada contienen sulforafano, una molécula que activa las enzimas de desintoxicación de fase 2 en tu hígado. Es como encender el equipo de limpieza interno de tu hígado. Por último, los alimentos fermentados como la kombucha, el chucrut o el yogur. ¿Recuerdas el eje intestino-hígado? Estos alimentos ayudan a restaurar las bacterias beneficiosas del intestino, fortaleciendo la barrera que protege a tu hígado de las toxinas bacterianas. Pero más allá de suplementos y estrategias, hay una verdad más profunda que vale la pena entender. Tu hígado es el único órgano de tu cuerpo capaz de una regeneración completa. Si se extirpa quirúrgicamente el 70% de él en cuestión de meses, vuelve a crecer hasta su tamaño original. Es un acto de perdón biológico, una segunda oportunidad codificada en tu ADN. Pero ese perdón tiene límites. Una vez que aparece la cirrosis, una vez que el tejido cicatricial reemplaza a las células sanas del hígado, no hay vuelta atrás. El hígado pierde su capacidad regenerativa. Ese es el punto de no retorno. Así que la pregunta no es si tu hígado puede sanar. La pregunta es si le darás el tiempo que necesita antes de que el daño permanente se instale. Estos 30 días demostraron algo vital: tu cuerpo no está roto. Es resiliente. Ha estado esperando en silencio a que detengas el ataque para poder empezar a reconstruirse. Y lo hizo más rápido y de forma más completa de lo que probablemente imaginabas. El hígado no guarda rencor, no te castiga por errores pasados. Simplemente pide descanso, combustible limpio y tiempo. A cambio, te ofrece energía, claridad y años añadidos a tu vida. Así que si has estado pensando en intentar este desafío, no esperes el momento perfecto. El momento perfecto es ahora, antes de que el silencio de tu hígado se convierta en un grito que ya no puedas ignorar. Tu hígado te ha protegido en silencio. Ahora, te toca a ti protegerlo.